El futuro es sostenible y las empresas que lideren esta transformación estarán mejor preparadas para enfrentar los desafíos del mañana. Las empresas más exitosas del futuro no solo cumplirán con las normativas, las superarán. Estarán a la vanguardia de la innovación verde, creando nuevos modelos de negocio y abriendo mercados inexplorados. Este es el cambio que en Enlace Global te ofrecemos. En Enlace Global no solo hablamos de reducir tu huella, te ayudamos a reimaginar tu operación, identificar oportunidades que antes no veías y poner la sostenibilidad en el centro de tu estrategia de crecimiento. Somos tus arquitectos del futuro verde. Imagina tu empresa como líder en innovación, con una marca diferenciada, acceso a capital verde y un equipo comprometido. El futuro te espera. Conecta con Enlace Global y construye tu legado sostenible. Incluso ustedes como oficiales de cumplimiento, como revisores fiscales, como auditores, pues no les ha quedado mucho tiempo de leer porque finalmente está bien robusta, es bien grande, pero hay dos capítulos que en sí nos hemos tratado de centrar, que es ese capítulo 9 que hace los cambios a todo el tema, digamos, de Sagrilab, Sarlab, todo lo que es códigos de ética, eso lo cambiaron totalmente, ¿de acuerdo? Y ese capítulo 11, que en su momento lo analizaremos, que hace referencia a esos temas de sostenibilidad. Entonces son dos temas que nos conciernen y la charla de hoy, pues básicamente Alexandra la ha preparado, pero pues sí me gustaría que antes nos contaras un poquito de vos, porque yo tengo acá una hoja completa de todas las actividades, pero quién más que vos que la puedas vivir y nos cuentes cuáles son tus actividades, a qué te dedicas y cómo nos compartes todo ese conocimiento. Entonces, si primero te presentas, pues te agradecería, Alexandra. Gracias. Gracias, don Osvaldo. Bueno, igual reiterándoles pues igualmente la asistencia, que estén todos acá, que queramos como aprender un poco de todas esas modificaciones nuevas que nos regala la norma, la superintendencia, y que nos permitan a todos pues aprender un poco más y saber hacia dónde vamos. Pues mi nombre es Alexandra Coronado, estudié la contaduría pública, trabajo en Enlace Global hace más o menos 10 años. He sido implementadora de la norma, de varias de ellas, entre esas la norma internacional de control de calidad, en la cual realizaban las inspecciones la Junta Central de Contadores, y luego pasamos con don Osvaldo a implementar todas estas normas de los sistemas de prevención de lavado de activos. En este momento me desempeño como directora de operaciones y auditoría de la empresa, igual pues aprendiendo mucho y estando como a la vanguardia de cada uno de los cambios, para servirles para lo que necesiten, y soy egresada de la Uniminuto. Perfecto. Y creo que tú tienes también estudio de posgrados y todo en el externado. Sí, soy especializada en tema de riesgos, de administración de riesgos informáticos, que nos ayudan un poco como todo el tema de la ciberseguridad y de los datos, pero pues ya. Aquí aprendiendo de todo lo que se puede cada día. Como que pues ya sí eres la mano derecha acá, y también cuéntanos que es algo bien interesante que las empresas deben conocer. Alexandra pues ha diseñado todo un modelo de las auditorías, porque esas auditorías que tú haces a las empresas es importante. ¿Qué tipo de auditorías haces, Alexandra? Okay, realizamos auditorías a cada uno de los sistemas, a los de calidad, a los sistemas de autocontrol y gestión del riesgo, que es el Sagrilab, a los programas de transparencia y ética empresarial, a los ARLAF también, que están en el tema de vigilados bajo la supertransporte, claro. Y en este momento ya estamos como levantando todo nuestro papel de trabajo para realizar auditorías de sostenibilidad. También hacemos auditoría del régimen de medidas mínimas, y ahí lo que hacemos es como avanzar un poco. Se crean los modelos, y la idea es que los podamos aplicar para que la gente conozca cuál es el enfoque de la auditoría, hacia dónde vamos, qué oportunidades de mejoras identificamos, y también llegamos al final, que es nuestro plan de mejoramiento, para que las personas puedan obviamente saber cómo les podemos ayudar, estimar tiempos para poder llevar en ejecución pues las actividades que en los planes de acción. Porque finalmente las normas básicamente piden auditoría de esos sistemas, ¿cierto? Es importante y es una de las responsabilidades y obligaciones que tiene como tal la norma, uno de los debes, y es implementar por parte del máximo órgano social o del representante legal el tema de hacer los planes de auditorías anuales. Porque pues adicional de implementar, hay que revisar y
como tener claro qué es lo que hace falta, hacia dónde vamos, y con esas oportunidades de mejora, pues la idea es que todo el sistema se esté llevando o tenga una madurez más, como más integrada de Claro. todo lo que hacemos en los sistemas de cumplimiento. Listo. Y antes de comenzar, como la gente pues está llegando y todo eso, acabas de dar una palabra clave. Cuando tú dices esos debes, ¿qué significa? ¿Cuál es la interpretación que tú le das cuando en la circular dice debe o recomienda? Porque a veces nos preguntan acá por el chat y todo eso. Sí me gustaría que de pronto nos aclararas esos dos conceptos. Bueno, tengo dentro de las normas o de las implementaciones que hacemos, uno es como el deberá. Cuando tenemos la palabra debe o la palabra deberá, significa que es una obligatoriedad, es un deber, ¿cierto? Que nos indica como tal el ente de vigilancia y control. Cuando encontramos la palabra tendrá, que se está como incorporando y la vimos en esta nueva norma, también es un debe que se debe realizar, debo hacerlo. Pero cuando encontramos la palabra se recomienda o la palabra podrá, significa que es opcional. O sea, yo lo puedo hacer, está como una opción para realizarlo, pero no como una obligatoriedad como tal, para que lo tengamos en cuenta cuando hagamos nuestras implementaciones. Listo, perfecto. Pues yo no te voy a quitar más tiempo, yo voy a estar acá atrás pendiente de las preguntas y sé que tú dominas el tema, pero bueno, mucha suerte y acá estamos. Gracias. Vale, Osvaldo, muchas gracias. Entonces, a todos nuevamente muy buenas tardes. Lo que vamos a hacer hoy es como mirar esa evolución normativa en lo que nos está indicando esta nueva circular, que es la circular 100.00020 del 2 de julio del 2026. Entonces, ya viendo nuestra pantalla, entonces quiero contarles cómo es esta evolución de esa nueva normativa que tenemos. Entonces, uno que sí quiero que tengamos como en cuenta y que a veces no lo notamos dentro de las circulares, es a quién va destinadas esas circulares que nosotros tenemos. La circular 16 iba a una serie de personas que eran como los representantes legales, los contadores, los revisores fiscales, los liquidadores y el programa de transparencia y ética empresarial iba más dirigido como administradores, oficiales de cumplimiento, también al revisor fiscal y a esas empresas unipersonales y sucursales y sociedades extranjeras. Pero mire que se abre como tal un universo de lo que significa a quién estamos enviando esta nueva circular 20 y han incluido a los representantes legales, bueno, ya los tenían ahí, presidentes, asesores legales, a contadores, reiteran los revisores fiscales, los oficiales de cumplimiento, tenemos liquidadores de sociedades, sucursales de sociedades extranjeras, a empresas unipersonales, a cámaras de comercio, a confederaciones, a entidades sin ánimo de lucro, extranjeras con negocios permanentes en Colombia, como la última circular que nos había incluido como esas cámaras de comercio que estaban obviamente obligadas a implementar estos sistemas. Quiero que lo tengamos en cuenta porque se abre nuevamente un universo diferente a todo lo que tiene que ver con el tema de implementar estos sistemas. Tenemos una unificación importante para que lo tengamos como ahí en cuenta, y es que teníamos el capítulo 10, que era el SAGRILAF, y teníamos el capítulo 13, que era nuestro programa de transparencia y ética empresarial. Eso es súper importante porque esto ya se nos unifica en un capítulo que es el capítulo 9 de esa nueva circular, donde debe haber una integración no solamente de los manuales, sino de las matrices, y donde va a haber una total estructura o una integración absoluta de toda la documentación que nosotros tenemos que soporta esos sistemas de control, de autocontrol y gestión del riesgo y nuestros programas de transparencia y ética empresarial. Ese es uno de los cambios, que es nuestra integración, y obviamente van a haber unas políticas, es decir, las personas que tienen un sistema de autocontrol van a estar obligadas igualmente a implementar las políticas que tienen que ver en nuestro programa de transparencia y ética empresarial, que va a ser uno solo y que de ahora en adelante se va a llamar un sistema de autocontrol y gestión del riesgo LAF, haciéndole una disminución a la sigla de financiación de proliferación de armas de destrucción masiva y corrupción y soborno transnacional. Se incluye un nuevo término que es el tema de la corrupción local, porque cuando nosotros teníamos la norma, los sistemas nos hablaba de corrupción y de soborno transnacional, pero esa corrupción no tenía como ninguna definición. En este momento nos habla de todo el tema de
de corrupción local y soborno transnacional. Hay una unidad de medida que va a cambiar dentro de los sistemas, pero si hacemos como el análisis de los activos y de los ingresos que nos están solicitando ahorita, esa unidad de medida viene a ser la misma cantidad en dinero si hacemos como la multiplicación de la VB, que es la que estamos cambiando, salarios mínimos mensuales legales vigentes, por la unidad de valor básico, que vendría siendo exactamente el mismo valor, solamente que me cambia la unidad de medida. ¿Qué tomo? El valor del año 2025 para que me dé el mismo valor en este momento de salarios mínimos mensuales legales vigentes del año 2025, para tenerlo en cuenta. Nos cambia un poco también el tema del ámbito de aplicación. Entonces, en ese ámbito de aplicación hay una serie de requisitos que ya cambian y que pasan obviamente a que debemos cumplir con todos los requisitos que quieran numerar. Van a cambiar todos los numerales de nuestra norma. Anteriormente era el numeral 4.1, 4.2 y 4.3 en ambas normas porque tenían una misma estructura y en este momento nos cambia el ámbito de aplicación al 9.5. En esos ámbitos de aplicación tiene la connotación de que también la empresa debe cumplir los requisitos que exige, entre ellos empresas que sean vigiladas o que estén en control y que pertenezcan a cada uno de los sectores que nos indica la norma. Seguimos con los sectores inmobiliarios, con el sector de comercialización de metales, con los sectores jurídicos, con sectores contables, con el sector de construcción que estaba igual. Se incluye como nuevo sector el sector de comercio de vehículos, que no estaba, y el tema de los aportes virtuales o los servicios de activos virtuales que tiene unos montos diferentes. En temas de activos virtuales tenemos dos condiciones especiales. La primera, que es la que nos habla de aquellas sucursales de sociedades extranjeras y empresas unipersonales que reciben unos o varios aportes de activos virtuales, que sean superiores en conjunto individuales a 12.323 unidades de valor básico. Esa puede ser una connotación que para este año, tomando la del año 2025, serían 142.355.296. Si cumple con ella, estaría obligado a implementar un sistema de autocontrol y gestión del AF. Y el punto B, que nos indica dos condiciones especiales. Anteriormente nos hablaba solamente del tema de activo virtual o si se hacían unas operaciones solamente. Y aquí sí debe cumplir con ambas condiciones. Una, se utiliza una serie de operaciones como el intercambio entre activos virtuales o monedas fiat, se hace transferencias en activos virtuales, se hace custodia de administración de activos virtuales y sí también cumple el monto de los ingresos por 369.676 o activos por 616.127 VBs. Entonces mire que ya nos colocaron unos montos y que subieron muchísimo más que lo que estaban en las circulares, que creo entendido que eran 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Eso subió un montón. Seguimos con el tema de los sectores de supervisión especial o regímenes especiales, como las empresas multinivel, como las APAC, como las sociedades, como los fondos de ganadería, como las sociedades que realicen actividades del tema de factoring, que están obviamente vigiladas por supersociedades. Ya nos incluyeron las cámaras de comercio que habían estado en otra circular y también las confecámaras, que son las que están reunidas, las que tienen, obviamente tienen a todas las cámaras de comercio, ¿listo? Si es una cámara de comercio, ya nos pusieron como tal un límite que si tiene ingresos de su actividad ordinaria por 4.929.017 VBs. ¿Listo? Mientras que una confecámara que no tiene ingresos, sí o sí está obligada a implementar un sistema de autocontrol y gestión del riesgo. Eso en cuanto al numeral 9.5. En tema del numeral 9.6, ya estaríamos hablando de, perdónenme, 9.5, ¿sí? Y 9.4, que es el ámbito general, que hablábamos que es similar al 4.1. El 9.6, si es vigilada y ella pertenece a alguno de los sectores y cumple con todos los requisitos. Y el 9.6, que viene siendo nuestro régimen de medidas mínimas, que no pueden ser, no son empresas que se encuentren vigiladas, ¿listo? Pero que sí tienen los mismos sectores.
exactamente los mismos, y se incluyen los sectores de minero energético que está allí, que ya lo teníamos, y también incluye como unas actividades económicas, nos incluye también ingresos o activos por los mismos montos y el sector de comercio de vehículos. Ahí para que lo tengamos en cuenta. El sistema nos habla mucho del tema de prohibición de paper compliance. ¿Qué significa paper compliance? Significa que nuestro sistema no se encuentre en papel. Eso hay que tenerlo súper en cuenta. Ese sistema de autocontrol y gestión del riesgo debe ser un traje a la medida. Debe ser para mí, para mi empresa. Debo reverificar todo lo que es el tema como del contexto interno y externo, de qué es lo que yo voy a hacer, dónde yo juego y a dónde voy. ¿Listo? Entonces son dos sistemas que nos quedan fusionados en uno solo, con una figura de sujeto obligado, porque anteriormente lo que teníamos era una empresa obligada y también teníamos por la parte del programa de transparencia y ética empresarial lo que era una entidad como supervisada, obligada o que en su momento quisiera que fuera como adoptante del sistema por su tema de buenas prácticas del gobierno corporativo. Una pregunta, Alexa, qué pena, dice Carlos Mario, que si nos puede ampliar un poquito qué es el contexto interno y externo que tenemos que analizar o en qué momento. Vale, listo, Osvaldo. Entonces tenemos en tema de contexto interno, va obviamente ligado a todo el tema de diseño y aprobación del sistema de autocontrol y gestión de riesgos. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Para poder implementar todo el tema de los riesgos, yo lo que tendría que hacer es conocer en dónde juega la empresa, ¿sí? ¿Cuál es su actividad económica? ¿En qué sector se desarrolla? ¿En qué jurisdicciones? ¿En qué zonas geográficas? Si esas zonas geográficas de pronto son de alto riesgo, están clasificadas como tal. ¿Cuáles son los terceros que tienen la operación? ¿Tiene clientes persona natural? ¿Tiene clientes persona jurídica? ¿Tiene de pronto tema de contratación estatal? ¿Dónde juega la empresa como tal? Eso para hablarlo como el contexto interno. ¿Tiene contratistas? ¿Quiénes son sus intermediarios? ¿Cuáles son los canales de distribución por los cuales él maneja sus productos? ¿Quiénes son los asesores? ¿Quiénes son los consultores? Si tiene contratos estatales, nacionales y también extranjeros. Todo lo que tenga que ver para que sea su objeto de análisis de ese contexto interno y externo. En la parte externa podemos jugar mucho con el tema regulatorio, ¿cierto? ¿Cuáles son las leyes o las normativas que lo acogen? ¿Cuál es su parte tributaria, que son obligaciones? ¿Cuál es su parte política? Como un tema de un pastel, cómo juega en su parte económica, dónde él está jugando dentro de la sociedad o de todo el mercado, y internamente cuáles son sus políticas en tema organizacional, cuál es su planeación estratégica, cuáles son sus objetivos, hacia dónde apuntamos, hacia dónde vamos, cuál es su misión, cuál es su visión, cuáles son sus directrices, todo lo que tenga que ver con la empresa para que él pueda decir, venga, ¿a qué riesgo yo me estoy enfrentando? Eso sería el tema de contexto interno y externo. Listo, gracias. ¿Listo? ¿Con eso yo ya puedo abrir una primera matriz de riesgos entonces? Con un contexto interno y externo y sabiendo dónde estamos, claro, yo puedo ver a qué riesgos me expongo, porque yo puedo decir, bueno, tengo proveedores internacionales, listo, en esos proveedores tengo personas expuestas políticamente extranjeras. No tengo. Sí tiene, bueno, ¿cuáles son las medidas razonables que usted toma para tener esa vinculación? ¿Alguien la tiene que aprobar? ¿Cuáles son esas medidas adicionales? Usted verifica los fondos que la persona le está entregando, usted verifica el origen de esos activos o no lo verifica. ¿Quién lo aprueba? ¿Se le hace un monitoreo a esa persona? Eso hay que mirarlo. No, nosotros no le hacemos ni monitoreo. Aquí la persona viene y entonces nosotros lo contratamos y ya, no tiene ningún problema. Uy, nos toca empezar a mirar porque según la normativa nos pide una serie de actividades que tenemos que llevar a cabo para cumplir con ello, porque obviamente está clasificada como una contraparte de mayor riesgo. Claro. ¿En qué jurisdicciones nosotros hacemos negociaciones? Es que las hago en Corea del Norte. Venga, es una jurisdicción no cooperante, porque está clasificada así. Miremos también si pasa a ser una contraparte de mayor riesgo. No significa que yo no pueda tener la negociación ni la contratación con ese tipo de contrapartes. Significa que debemos tener medidas razonables
estipuladas, escritas según nuestra política, qué vamos a hacer con ese tipo de contrapartes, porque puede ser que esa contraparte haga parte de mi actividad económica. Es decir, debo comprarle para poder venderle a mi cliente. Entonces la idea no es parar la operación, sino venga, ¿qué vamos a hacer con ese tipo de contrapartes que obviamente nos colocan a hacer otro tipo de cosas que tenemos que organizar con ellos? Dale, muchas gracias. Listo. ¿Qué enfoque tenemos más que todo en el tema del cumplimiento? Más que todo, ahí sí va un poco más de enfoque basado en todo el tema del riesgo. ¿Listo? Entonces tenemos como todo el tema de nuestras unidades de valor, que ya lo vimos, ¿cierto? Los umbrales que tenemos, quiénes son los sujetos obligados, qué sectores tenemos nuevos, farmacéutico, manufactura, minero energético, infraestructura, y hacia dónde vamos a apuntar con cada una de esas dos rutas de cumplimiento. En este momento pasamos de tener un SAGRILAF que desaparecería y ha sido derogado con esta norma y un programa de transparencia y ética empresarial a tener un sistema de autocontrol y gestión de riesgos LAF o en su efecto un régimen de medidas mínimas de acuerdo al ámbito de aplicación que cada uno de nosotros tenemos. ¿Listo? Nos nombra unas leyes adicionales en tema del marco regulatorio y nacional en tema de la nueva circular. Entonces agrupa nuevas leyes. Uno, que es la ley 2069 del 2020, que nos habla del tema de las cámaras de comercio, y también el COMPES, el 4042 del 2021, que nos habla de la política nacional en temas de lavado de activos. Y menciona mucho o alinea, aunque ya la teníamos dentro de nuestras implementaciones como tal y como referencia, la ley 2195 del 2022. Esa ley no la nombra y obviamente también hace un poco de mención del tema de la ley 1581. Entonces hace como una expansión regulatoria, se incluyen varias directrices, entre esas el COMPES, y faculta la vigilancia más que todo sobre las cámaras de comercio. Esa ley 2195 del 2022 consolida la responsabilidad administrativa sancionatoria si la empresa se beneficia o tolera delitos o fallas en sus controles. Entonces hay que empezar a revisar cómo es el tema de la diligencia y de las sanciones que nosotros vamos a establecer. Que me quiero ir un poquito como en orden de lo que tenemos. Listo. En temas de diseño y aprobación, que vamos a ir con nuestro sistema como tal, empiezan a cambiar el tema de las responsabilidades y de las aprobaciones como tal. Entonces, vamos a tener tres líneas de defensa, por así decirlo, o nueva línea de defensa, donde cada uno de nosotros, más que todo oficial de cumplimiento, el tema de la junta directiva y el revisor fiscal, van a tener unas responsabilidades diferentes, ¿listo? En temas de aprobación. Entonces, todo lo que tenga que ver con las responsabilidades de esas tres personas, y obviamente lo que quiero como enfatizar es que todo el sistema es de todos. Nosotros estamos como cabeza, poniéndome en el lugar del oficial de cumplimiento, del revisor fiscal, del representante legal, pero el sistema es absolutamente de todos. Importante documentar todas las responsabilidades que tenemos todos los órganos que estamos involucrados en su puesta en marcha. Eso hay que tenerlo súper en cuenta. Se fusionan todas las variables del análisis de salida IPT en un solo ecosistema, es decir, tenemos una responsabilidad central, pero tenemos supervisión estratégica, quién realiza la ejecución y hasta dónde va el alcance de nosotros. Entonces, también va a empezar a entrar un juego en temas de esos perfiles del riesgo, cómo los vamos nosotros a clasificar y a colocarle ciertos criterios. Entonces vamos a tener también un listado del tema de las políticas que vamos a tener que implementar y también el tema de la asignación de los recursos. Eso es una obligatoriedad de la junta directiva o del máximo órgano social en su efecto. Entonces vamos a tener también una evolución en el tema del diseño, y la adopción de las políticas. En las normas anteriores estaba como el diseño y aprobación. En esta norma nos incluyeron el tema del diseño y la adopción de las políticas. Y aquí quiero que les pongamos como un poquito de cuidado en lo que teníamos. Aunque el programa de transparencia y ética empresarial ya tenía algunas políticas, que si recordamos era el tema de las políticas de regalos, hablábamos de política de remuneraciones, hablábamos de política de viáticos, hablábamos de política de donaciones.
se refuerzan algunos criterios o algunos requisitos que nos exige como tal algunas de esas políticas. Entonces tenemos, por ejemplo, en la política de entrega de regalos, tenemos un cambio grande y es el tema de que nos exige y dice que deberíamos tener lo que es política, procedimiento y en su efecto como formato para que quede el registro de lo que nosotros estamos estableciendo en una política. Entonces, para recordar un poco, recordemos que el tema de la política es qué vamos a hacer y el procedimiento es cómo lo vamos a hacer. Y con mi formato, pues voy a dejar la evidencia de que lo estoy haciendo, ¿cierto? Uno de los cambios grandes y de los deberá que está dentro de la norma es el tema de que vamos a tener que establecer montos mínimos y máximos permitidos para poder regular la política de entrega y ofrecimiento de regalos. Más que todo para hablar del uso de si hay tarjetas de regalo, si hay tarjetas o bonos, todo esto tendríamos que regularlo. Si lo hacemos, tendríamos que regularlo como tal. Esa es una de las políticas que tenemos. En tema de política de gastos, con alimentación, hospedaje y viaje, que ya lo teníamos obviamente incluido dentro de nuestro PT, vamos a hablar del tema del uso de efectivo y a quién le vamos como a otorgar el tema de este dinero para ese tipo de gastos. También se debe implementar una política y un procedimiento de cómo se hace. Debe haber seguimiento y controles de esa política. Importante, en cada una de las políticas nos está exigiendo que haya sanciones. ¿Qué pasa si yo no cumplo esa política? ¿A qué me enfrento? ¿A qué me arriesgo? En tema de políticas de contribuciones y política de donaciones, que también es un cambio referente a la norma, quiero que lo tengamos en cuenta y es que si usted coloca el procedimiento que va a hacer, pues me lo reglamenta de tal manera como me lo exige la política. Pero si no lo va a hacer y están prohibidas, en ese caso, por ejemplo, las contribuciones políticas o no hace el tema de donaciones, es importante que usted coloque esa política de prohibición. Entonces, que me cuente que no las va a hacer. Porque anteriormente yo decía, si no las hago, pues no las coloco. Pero la norma exige que si no las hace, por favor, coloque su política de prohibición y dice que están prohibidas realizar las contribuciones políticas. Dos aspectos importantes en esa política de contribuciones políticas, paga la redundancia, así lo nombra la norma, y políticas de donaciones, hay que establecer el proceso de debida diligencia que se va a realizar. Porque en tema de política de contribuciones le debo hacer debida diligencia a los candidatos, por decir algo, a quien yo le voy a otorgar ese beneficio de contribución política. Y para la parte de donaciones le debo hacer debida diligencia y me exige aprobación. ¿Quién va a aprobar el tema de esa donación que se va a realizar? ¿Qué mecanismos voy a utilizar de desembolso? Los medios de seguimiento que voy a tener para esa ejecución. ¿Cuáles son los controles? ¿Cuáles son las sanciones si de pronto hay una mala práctica? ¿Cuál es la debida diligencia y los controles sobre los casos de esas contribuciones obviamente benéficas? Y el sujeto obligado, bien el deberá, debe asegurarse que tiene implementación de medidas para evitar o prevenir que haya mal uso de esas donaciones. O sea, que no se vayan a ir para el tema de conductas ilícitas. ¿Listo? Listo. Hay dos preguntitas acá, vamos a hacer una paradita. Si tú te devuelves a la filmina anterior, me gustaría que nos aclararas para que todo, espérate, ¿dónde estaba? Política, no. Bueno, ¿Esta? dale la siguiente. ¿Esta? Donde tienes Sagrilab CST, ¿qué significa ahora esa sigla de la última? Y CST, sería interesante que nos aclararas esa. Hay una pregunta sobre esa sigla. Ah, claro, Osvaldo. Esta es la fusión de los dos sistemas. Entonces tenemos sistema de autocontrol y gestión de riesgos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, que aquí hay se disminuye esta sigla, que antes eran 5 letras, y corrupción y soborno transnacional. Perfecto, o sea, ese I es el que une el sistema, básicamente. Es el que une el sistema, sí, une los dos. Listo. Pero si nosotros nos vamos un poquito a donde estaban las normas, esa norma tenía una estructura muy similar. Nosotros teníamos elementos, etapas, procedimientos de debida diligencia, señales de alerta y algunas otras que eran unas observaciones. Era muy similar, solamente que me cambiaban un poco el tema de los factores de riesgo. En temas de Sagrilaf teníamos
productos o servicios, jurisdicciones, contrapartes, canales de distribución, que eran los 4. Y en el tema del programa de transparencia hablábamos de riesgo país, riesgo sector económico y riesgo terceros. Entonces acá lo que hace la norma es fusionar todos esos factores de riesgo que tendríamos que tener en cuenta. Eso sería como de los cambios. Hay 2 preguntitas más. Dice Carlos Bustamante, dice, en relación con el análisis del contexto interno, existen situaciones en las que la realidad económica y social de una región dificulta la aplicación de la debida diligencia. Por ejemplo, en Colombia, un supermercado ubicado en Tumaco, Nariño, que abastece a numerosos y pequeños comercios, enfrenta limitaciones para obtener toda la información requerida para esto. En un caso como este, ¿qué recomendaciones podría brindarse para cumplir adecuadamente con la debida diligencia sin afectar la operación comercial y manteniendo enfoque basado en riesgos? ¿Cuál sería como tu recomendación? Bueno, eso lo podríamos hablar cuando avancemos a debida diligencia, pero se lo voy a adelantar. Entonces, una cosa es que nosotros estábamos llevando todo el tema de debida diligencia, pero la debida diligencia también dice que debe ser como acorde, obviamente, hacia lo que me permite llegar y hacia las contrapartes que yo tengo. Es importante agarrarnos ahí un poquito del tema de la excepción de la norma en la que me dice que la norma me indica hacer ese proceso de debida diligencia de manera previa. Pero si no lo puedo hacer de manera previa, entonces me voy a pegar a esa excepción en la que me dice que yo lo puedo hacer de manera excepcional, posterior, ¿cierto? Pero que yo deje documentado y escriba en qué casos yo podría llevarla a cabo y que se realice en un tiempo prudencial. ¿A qué voy? Esto nos ayuda un poquito con la ampliación que hizo en este momento en temas de proceso de debida diligencia, en el que nos ayuda y nos indica que la debo llevar de acuerdo a un perfil del riesgo que tenga esa contraparte. Y eso nos va a ayudar un montón. Porque la norma me dice, y ahora me establece una serie de tiempos, en las que me dice que, por ejemplo, si el perfil es alto, pues yo tendría que actualizarlo como anualmente. Pero si el perfil es medio bajo, yo podría actualizarlo de manera bienal, o sea, cada 2 años. Esa es una ventaja que tiene la norma. Pero yo me podría pegar a la excepción que tengo o en su caso también a llevar una debida diligencia acorde a lo que tengo. Por ejemplo, tengo una entidad estatal y sabemos todos que no nos van a entregar información. Pero entonces, ¿cuál es la debida diligencia que usted va a hacer de pronto sin llegar a ese cliente? Por lo menos revise en listas, por lo menos mírelo si tiene temas de medios noticiosos, qué va a hacer en ese caso, e involucre de pronto a la gerencia para decir, venga, ¿qué vamos a hacer? Tiene un tema de corrupción, ¿a qué riesgos yo me expongo en ese caso? ¿Cada cuánto lo puedo actualizar? ¿Cuál va a ser la manera en la que la voy a actualizar si la persona no me entrega información? Bueno, pues entremos a mirar cuál va a ser esos pasos o esas medidas que vamos a tomar en tema de, 1, darle cumplimiento a la norma hasta donde podemos, y 2, tratar de conocer, porque en este caso uno de los cambios también que tiene la nueva circular es que ha reforzado y ha colocado de manera rigurosa el tema del procedimiento de debida diligencia. Aunque ya nos da un perfil y nos da un tiempo, también le dice a usted tiene que verificar la identidad de esa persona e incluso verificar al beneficiario final. Y ahí hay una connotación importante para que lo tengamos súper en cuenta, y era una de las actividades que yo decía, bueno, si yo no logro identificar ese beneficiario final, ¿quién va a quedar como responsable de determinar si se hace la vinculación o no de esa contraparte? La norma en esta le puso esa función a los oficiales de cumplimiento. Es decir, si no se lleva a cabo el conocimiento de ese beneficiario final, el oficial de cumplimiento es quien debe dejar escritas las razones por las cuales no se pudo hacer, y eso no determina que sea un impedimento para que podamos terminar, por lo menos, o sea, para no hacer la debida diligencia. Toca hacerla, porque como oficiales de cumplimiento, ese es mi escudo más poderoso que tengo. Bueno, y una muy parecida ahí para no, dice Andrea Milena, en debida diligencia marca solo intensificada y simplificada. ¿Desaparecería básica o como empresa puedo seguir manejándola? Yo creo que hay... ¿Quién nos preguntó? Andrea Milena. Andrea, es importante determinar y para los demás.
La debida diligencia yo la puedo establecer de acuerdo al trabajo de campo en el que yo estoy. Si yo determino que voy a dividir, no sé, me estoy inventando cosas, la debida diligencia en 3 clasificaciones, lo puedo hacer. La norma está haciendo exactamente lo mismo. Tiene un numeral que me habla de debida diligencia, que en este caso es el 9.15, ¿cierto? 9.15 que me habla del tema de la debida diligencia y el 9.16 que me habla de la debida diligencia intensificada. Pero yo podría dividir esa debida diligencia simple. Puedo decir, voy a dejar una simple, me voy a inventar términos, voy a dejar una debida diligencia simple que la voy a aplicar para estas personas que vienen, no sé, en efectivo y que yo necesito, que obviamente son retail, pero que necesito solamente como unos datos básicos porque son unos bajos montos que no tendría necesidad de hacerles un estudio más riguroso. Puedo irme con una debida diligencia estándar en la que yo digo, no, acá sí, este cliente que me está, no sé, me está trayendo efectivo y me está trayendo más de 10 millones, ahí sí le voy a pedir esta serie de documentación con la que yo podría en algún momento defenderme si hubiese un requerimiento, si estuviera en un tema de lavado de activos y decirle, mire, es que yo le hice la debida diligencia, yo estuve en cuenta la actividad económica, la jurisdicción donde estaba, no estaba en una jurisdicción no cooperante, donde pueda establecer como un perfil de riesgo pequeño que me ayude con el tema de la nueva debida diligencia que tenemos acá. Y la debida diligencia intensificada no tuvo ningún cambio, son las mismas, que estamos hablando de 3 criterios diferentes, donde hablamos de la debida diligencia, perdónenme, donde hablamos de las contrapartes que sean catalogadas como personas expuestas políticamente, las contrapartes que estén ubicadas en jurisdicciones de alto riesgo, las que yo crea que son o yo identifique como de mayor riesgo y las que tengan de pronto algunas actividades con activos virtuales. O sea, en este caso no, te reforzó la debida diligencia intensificada, tú la puedes dividir como quieras y aplicarla porque tú eres la que conoce la empresa y lo que yo decía, esto es un trabajo a la medida, esto es un vestido a la medida. Póngale la pinza aquí o la pinza allá y la puede organizar y usted es la que establece que eso le da la seguridad que ninguna contraparte que tenga un riesgo la puede llegar a contagiar o darle un riesgo asociado reputacional o un riesgo legal. Listo, dale, dale, ahí 2, 3 más, pero bueno, dale y ahorita nos quedan unos minuticos y ya las miramos. Bueno, gracias. Listo. Políticas de lobby cabildeo sería nuestra política nueva. Entonces, mire, uno de los cambios que hubo fue dentro del ámbito de aplicación, que estábamos hablando del 9.4 y 9.5, y es que ya no nos está hablando del tema de que si usted tiene un monto para realizar las transferencias internacionales. Tampoco nos está hablando de si usted tiene un monto para, si tiene de pronto negociaciones con contratación estatal. Es decir, que esta aplicaría para las personas que, o entidades o personas jurídicas que tengan de pronto alguna contratación estatal o algún tema con entidades públicas. La que es de lobby cabildeo, ¿cierto? Donde nos hablaría de todo el tema de conflicto de interés y debemos tener en cuenta algunos lineamientos y me sugiere la guía del OCDE de lobistas y de gobiernos y confianza pública que la podríamos como tener en cuenta. Esa es una política nueva que se incluye dentro de este nuevo sistema. Tenemos otra política que yo sé que de pronto sí la tenemos de manera general dentro de nuestros manuales, pero que ahora exige tenerla obviamente aparte. Acuérdense que él siempre nos habla de manual de procedimientos y políticas, que es la política de prevención de la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Entonces, de pronto no la tenemos dentro de nuestros manuales de manera muy separada o muy que hable de una manera muy clara, sino que la teníamos como inmersa dentro de todo el manual, igual que la política como de financiamiento del terrorismo, pero acá sí no la señala que la tengamos de manera separada. Otra política que tenemos nueva es la política en materia de contratación estatal, y esa es súper importante. Sí, porque tiene que establecerla durante varias etapas y las etapas abarcan toda la contratación, o sea, la precontractual, la contractual y la postcontractual. ¿Usted qué va a hacer en cada uno de esos casos? ¿Y qué va a garantizar como tal? Y dicha política tendrá, acuérdese que sería una obligatoriedad, garantizar que este relacionamiento se desarrolle bajo principios de transparencia, integridad y legalidad. Esa es una tarea que es una política. Otra que nos puede ayudar mucho es que nos habla en su literal H del código de ética.
¿Qué pasa con el código de ética? El código de ética es una serie de directrices o lineamientos que se tienen dentro de una compañía, muy aparte de nuestro reglamento interno de trabajo. Allí de manera bajo ley, yo tengo mi reglamento interno de trabajo, qué podemos y qué no podemos hacer. Y todas las empresas deberían tener su código de ética. Es decir, dígame las pautas bajo las que yo voy a laborar con ustedes y cuáles son las directrices, qué se puede y qué no se puede hacer. En ese código de ética debe tener, obviamente, los lineamientos de todo lo que podemos organizar. Ese código de ética se puede colocar dentro de las políticas que vamos como tal a establecer. Es una obligación del sistema, obviamente, garantizar que los códigos definan claramente cuáles son las conductas de los directivos y de los colaboradores. Esa es una de las políticas que la tendríamos afuera. Entonces, ¿qué pasaba? Que entre las compañías se tenía un código de ética, un programa de transparencia y ética empresarial. Aparte de eso, teníamos el manual también de políticas de todo lo que nosotros hacíamos dentro de la compañía y incluíamos que la misión, que la visión. Entonces la idea es tomar este código de ética porque me habla de todo el tema de transparencia, de anticorrupción, de antisoborno y organizar esos lineamientos que se pueden hacer dentro de esa política que vamos a establecer con esa nueva función que vamos a hacer en nuestros sistemas. Y el literal I me habla de políticas. Entonces me dice que son esas políticas adicionales que de pronto estén en la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República que a mí me puedan aportar y que me sirvan si en alguna actividad o trabajo o en el desarrollo de mi actividad económica yo las llevo a cabo. ¿Cómo cuáles? Estoy averiguando algunas. Una, la cero tolerancia al fraude, la regulación de los regalos que ya estaría incluida, la política anticorrupción y ahí ya podríamos mirar cuáles otras serían las que podríamos incluir. ¿Hacia dónde está enfocado? Más que todo hacia el decreto 2195, que fue el que emitió la DIAN del 2022, para tenerlo en cuenta. ¿Hasta ahí súper claro? Sí, solo hay una preguntita adicional de Verónica que dice, ¿qué montos se deben considerar básicos para establecer una debida diligencia más fuerte? Tendría que ser dependiendo también el tema de la empresa. Porque es que, por ejemplo, si yo vendo máquinas y las máquinas son de más de 80 millones, ¿cuál sería mi debida diligencia? ¿Dónde crees que está tu riesgo? Es muy diferente. Si yo vendo pan, si yo tengo una estación de servicio, no tengo los umbrales y hay que determinarlos según cada una de las empresas. Eso también iría como en mi contexto interno. Venga, ¿qué me trae a mí nuevo? ¿Qué me trae a mí un riesgo? Yo puedo vender, no sé, por ejemplo, vendo químicos. Esos químicos que tanto riesgo me da, hasta dónde yo le puedo hacer una debida diligencia a ese químico, hacia dónde va, hacia dónde llega, no es lo mismo que vender, no sé, computadores. Entonces vendo el computador, puede ser para una oficina, puede ser para una empresa, puede ser para una persona natural. Ahí sí en ese caso es muy como independiente y de cada una de las empresas, porque solamente tú tienes el riesgo. Tú puedes decir, no, pero es que a mí todo acá se recibe en efectivo o todo acá se recibe por transferencia electrónica. Entonces ahí sí ya sería como más dependiendo como la actividad de la empresa. Listo, perfecto. Y María José nos pregunta, ¿las disposiciones de la presente circular resultan aplicables a las entidades sin ánimo de lucro constituidas en Colombia que se encuentran sometidas a inspección, vigilancia y control de otras autoridades? ¿O su alcance se limita a las entidades expresadas señaladas en la presente circular? Sí, lo que está en la circular, don Osvaldo, lo que está en la circular, porque también hay una parte donde es clara que dice que es a las que estén vigiladas por la Superintendencia de Sociedades, pero no a otra superintendencia. Sí. Entonces ahí sí nos toca entrar a mirar cuál es el ente de vigilancia y control que tendría como tal esa OSFL o esa SAL. Listo, vamos bien. Ok. Bueno, por acá tengo algo sobre la auditoría y la verificación del sistema. Otro cambio para que lo tengamos ahí súper claro. En la estructura que teníamos de los dos sistemas, teníamos nuestros elementos y nuestras etapas. En este momento, con esta nueva circular, nuestros elementos quedan desagregados. O sea, sí están inmersos en cada uno, pero quedan desagregados. Ya no hablamos de elementos dentro de la norma, pero sí hablamos de las etapas. Las etapas quedaron intactas y son las mismas. Entonces, para que lo tengamos como en cuenta. En temas de auditoría y verificación del sistema, entonces tenemos responsables como el sistema. Hoy sí tenemos, nos deja un poquito más abierto el tema de la auditoría.
Y dice, la auditoría deja de ser una función exclusiva del oficial de cumplimiento. Es decir, aquí nos deja un poquito más la responsabilidad también sobre la revisoría fiscal en temas de auditar, de revisar, de que nos cuente qué encontró, de que ahora sí haya un dictamen o un pronunciamiento dentro de su informe, para que lo tengamos como en cuenta. También nos da como la responsabilidad en tema de los canales de denuncia. Deja bajo la responsabilidad del oficial de cumplimiento, que esté al pendiente de todos esos procesos de investigación, del tema de las denuncias, de verificar las políticas de protección al denunciante, de que así como está obviamente en el programa de transparencia y ética empresarial, esa denuncia sea anónima como tal. ¿Listo? Es importante que todo el tema de las auditorías se informe a gerencia, se informe al oficial de cumplimiento, se informe a la junta si se llega a realizar. Nos deja obviamente todo el tema de que en los informes que presentamos como oficiales de cumplimiento haya efectividad, eficiencia, cuáles fueron los correctivos, qué hallazgos encontramos, qué planes se hicieron, y nos deja también la responsabilidad en el tema del oficial de cumplimiento que evalúe los informes, no solamente de la revisoría fiscal, sino también de las auditorías internas o externas, porque ahora incluye el tema de la auditoría externa como tal. ¿Listo? En temas de capacitación y divulgación viene siendo exactamente igual, cada año hacer la divulgación, pero sí es importante que deja la responsabilidad sobre el oficial de cumplimiento. ¿Listo? Para que lo tengamos como súper en cuenta. El oficial de cumplimiento es la persona que debe realizar todo el tema de las capacitaciones. Hay una preguntita acá de Oscar. Sí. Él pregunta, ¿el mismo oficial de cumplimiento se audita o es un tercero? ¿O cómo puede ser el hacer y yo el verificar? Sí, parece que fuera juez y parte, pero la misma persona que audita y la misma persona la persona que implementa y que está haciendo la tarea con representante legal o con quien delegue, pero ahí dice muchas veces que representante legal dentro de la norma, que presenta a veces la propuesta, que son quienes aprueban las políticas, es la misma persona que revisa. Es la misma persona que revisa. Nosotros como oficiales de cumplimiento tenemos la obligatoriedad de revisar. Listo, dale. ¿Listo? Gracias. Bueno, vamos a hablar un poquito del tema del oficial de cumplimiento y aquí cambiaron como algunas cositas. Uno, la experiencia mínima que debe tener el oficial de cumplimiento debe ser 1 año, ¿cierto? Y con una certificación obviamente comprobable de que tiene su especialización. Ahora sí nos incluyeron la parte de horas, la parte de 90 horas que debe tener, y un dato importante es que el oficial de cumplimiento se debe actualizar por lo menos cada 3 años de manera obligatoria. Entonces, hacer un diplomado, hacer una especialización, bueno, lo que considere, seminarios, pero que sea comprobable que se está actualizando como tal. ¿Listo? Una parte adicional que se incluyó dentro de la norma es que el oficial de cumplimiento no puede ser asociado o accionista de la empresa. Y algo súper importante es que las empresas de ahora en adelante deben tener su oficial de cumplimiento y su oficial de cumplimiento completo. Sí deben tener dos. Porque la hora que no es el oficial de cumplimiento, porque no puede como llevar a cabo sus obligaciones, pues la empresa no se descuida sin ningún oficial. El oficial de cumplimiento y debe cumplir con los mismos requisitos del oficial de cumplimiento principal. ¿Listo? En temas de diligencia, lo que adelante nos amplió todo el tema incluso de la actualización. Seguimos actualizando el manual cada 2 años y hubo un cambio de los procesos de diligencia, y es que ya antes hablaba de monitoreo del proceso de diligencia, los podríamos actualizar cada 2 años y ahorita va a ser cada año. En temas de los PEP, también hay un cambio ahí relevante para que lo tengamos en cuenta, y es que anteriormente nos hablaba de que cualquier instancia superior podría aprobar como tal a esa persona expuesta políticamente. Pero en este caso no lo cambió y nos dejó que lo debe aprobar la alta gerencia.
¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Y en temas de la debida diligencia intensificada para las personas expuestas políticamente, pues se mantiene el tema de que es hasta los familiares, hasta el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad, y el tema de los asociados cercanos, que ya no lo había incluido en la circular 15 para todo el tema de las personas expuestas políticamente. El tema de las etapas es lo mismo. En ese caso tendríamos que fusionar lo que es matrices y manuales, y por consiguiente nos van a cambiar todo el tema de controles en el tema de nuestras matrices para identificar que esos riesgos no solamente vayan enfocados al lavado de activos, sino que esos riesgos también vayan enfocados a temas de corrupción y soborno transnacional. En temas de auditorías y reportes y régimen sancionatorio, entonces lo que les había comentado, planes anuales de auditoría que se mantienen porque estaba en la anterior norma, a quién le debemos hacer ese reporte de hallazgos, a gerencia, oficial de cumplimiento y junta directiva de cada una de las auditorías que se realicen en temas del sistema de autocontrol. Dice levantamiento secreto, revisor fiscal ahora tiene la obligación de dictaminar del sistema, de levantar el secreto profesional, ese se mantiene, denunciar delitos incluyendo ambientales y terrorismo. Y el plazo que él tiene es igual el de 6 meses, que ese ya lo teníamos. Otra cosa que se fusiona para que la tengamos en cuenta son los reportes de operación sospechosa. Es decir, ya podemos incluir el tema de corrupción y soborno transnacional dentro de nuestro reporte de operación sospechosa, que antes estaban como separados. Igual se hace el reporte como tal, por el mismo link, por el CIREL, ante la UIAF. Las multas, así igual como el ámbito de aplicación, nos cambió en el tema de unidades de valor básico, pasa exactamente con las multas. En ese caso, esas multas, si en algún momento hay algún incumplimiento, la superintendencia o el ente de control nos las va a dar también en tema de que si tuviéramos que pagar en unidades básicas, unidad de valor básico. Entonces, el impacto estructural es que vamos a tener una arquitectura documental, 2 manuales independientes, van a estar en un manual integrado único. Evaluación de riesgo, teníamos 2 metodologías, 2 matrices separadas, va a quedar una matriz corporativa, donde también vamos a hacer el tema de medición, probabilidad por impacto, que es una de nuestras etapas, oficial de cumplimiento individual con perfiles separados, vamos a tener que tener oficial de cumplimiento suplente, que es una de lo que unifica el sistema, y en temas de sanciones, lo mismo en temas de VB. En tema de régimen de medidas mínimas, también estuvo súper riguroso el tema de régimen de medidas mínimas. También está bajo la supervisión del representante legal, como lo habíamos tenido antes, pero hay cositas importantes, y es que ya nos habla de un diseño. Antes nos hablaba 2 hojitas, el numeral 6.2, ahora sí nos habla de un diseño de una aprobación, nos habla de una divulgación de capacitación, nos habla de una debida diligencia en temas de régimen de medidas mínimas, nos habla de reporte y canales de comunicación y de la conservación de la información. En este caso, ya el representante legal queda obligado a reportar los aros. Eso no pasaba en la anterior norma, porque si llegaba a suceder alguna operación sospechosa, la podría reportar. Debía tener su código para reportarla. En este caso lo va a hacer cada 3 meses. Y también, pues obviamente tiene como unos umbrales. ¿Qué sería como tal nuestro cronograma de transición hasta dónde voy? ¿Cuál es el plazo máximo para implementar y hacer nuestra transición o unificación de los 2 sistemas? El 31 de mayo del 2027, que es donde debemos obviamente tener ya todo nuestro sistema unificado. Cambia otra parte, y es el tema del tiempo de permanencia. Si dejare de cumplir como tal los requisitos, ya no son 3 años, sino 2 años y 1 año para los que estén implementando el tema de régimen de medidas mínimas. ¿Cuál sería entonces nuestra hoja de ruta? Vamos a tener que empezar con hacer un autodiagnóstico, qué tenemos, qué no tenemos, empezar a fusionar nuestras matrices, hacer esa actualización metodológica, adoptar las nuevas políticas que tenemos y en últimas ya divulgar, contarles cuáles fueron los cambios. Pero es importante que al principio también le contemos, mire, estos son la nueva circular, nos vamos a enfrentar a estos y a estos cambios. Del papel a la cultura de legalidad. Acuérdense que el paper compliance ya sí fue como identificado. O sea, sí estaba identificado, pero pues la superintendencia no se había como pronunciado al respecto. Entonces sí es importante que no esté en papel, sino que obviamente se cumpla.
lo llevemos a cabo y esos controles no se pasen por alto. Entonces, la circular 20 no es solo una actualización de normas, es una reingeniería del ADN corporativo. El cumplimiento integral es ahora un escudo competitivo, medible y directamente gestionado por el gobierno corporativo. Dejaron más obligaciones y funciones en el gobierno corporativo porque es el ente que obviamente nos ayuda a que desde allá se permea al resto de áreas. No sé